Buenos días, que Dios nos dé gracia, nos bendiga en esta hora de la mañana. Una vez más estamos ante su presencia, el Señor, y en este día vamos a empezar este servicio para oír la palabra de Dios. Van a ser las 10 de la mañana, el día domingo de julio, y aquí estamos para alabar al Señor como cada domingo, como cada día. Y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor, empezar este servicio. Y vamos a pasar a su palabra, a la Santa Escritura, que hoy la tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 17, del versículo 16 en adelante. Permiso. Los Hechos, capítulo 17, del versículo 16 en adelante. Y si la hemos encontrado, hermano, la madre lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con todos los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestro oído cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír alguna cosa nueva. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos de humana, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues es Él quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. Maravillosa la lectura, hermano, maravillosa. Pero el Señor nos va a ayudar aquí en este trabajo, en esta mañana, en la palabra. Vamos a orar al Señor, vamos a clamar al Señor, le vamos a pedir al Señor, ¿ah? Porque esta palabra no es mía, esta palabra es del Señor. Así que le voy a pedirle a mi esposa que ore al Señor, ¿ah? Dios le bendiga. Amén.
Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Eterno Dios y buen Padre celestial, Dios todopoderoso, mi Cristo amado del cielo, Dios creador del mar y la fuente de las aguas, Señor, en esta mañana, Padre amado. Primeramente, Padre de la gloria, le damos gracias a usted, Cristo de la gloria, por concedernos la vida, por concedernos la salud, Señor, por concedernos este hermoso día, Señor, al cual usted lo ha dado a su pueblo, Dios mío, y aquel que no le conoce también, Corderito de la gloria. Le pedimos en esta mañana, mi Dios amado, por el mensaje de su palabra, Dios mío. Su palabra, Padre, está leída, Cristo de la gloria, mi Dios, pero falta lo más importante, Padre amado, la revelación de su palabra, Dios del cielo, Padre amado, que en esta mañana, Padre de la gloria, usted hable a través de su palabra, Dios mío, para entender, para comprender, Padre, de lo que usted quiere de cada uno de nosotros, Dios mío, en este día. Señor, que podamos estar atentos a tu palabra, Señor, que podamos ser no solamente oidores, Dios mío, Padre, que podamos ser hacedores de tu palabra en estos tiempos tan difíciles que estamos, mi Dios amado, poder llevar nuestras vasijas en esta mañana, Dios mío, poder cargar nuestras lámparas con aceite, Dios mío, Padre, porque no sabemos, Dios mío, Padre, ni el día ni la hora, Padre de la gloria, que usted ha de venir a buscar a su pueblo, Dios mío. Oh, gracias, Dios mío, Padre eterno. Favores y misericordia, Cristo amado, que se lo damos en el nombre dulce, su nombre, Padre, del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios le bendiga. Aquí estamos frente a la palabra del Señor, en el libro de los Hechos, capítulo 17, estamos leyendo del versículo 16 en adelante. Y encontramos aquí al apóstol Pablo. Siempre hemos dicho al gran apóstol Pablo porque el Señor lo usó en gran manera. Es increíble que Dios lo usó y hoy día lo sigue usando para enseñar a nosotros. Claro que todo esto es por el Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Y encontramos al apóstol aquí en una de sus giras, en uno de sus viajes. Lo encontramos recorriendo muchas ciudades, muchos problemas le acontecían, muchas cosas, situaciones de peligro, de muerte, de cárcel, tantas cosas. Pero era osado, él valiente, hijo valiente, obediente a Dios, porque Dios le había dado un mandato de llevar el evangelio a los gentiles. Él estaba en una ciudad que era gentil, no eran judíos, estaba en Atenas, en todas esas partes, en Corintio. Y ese fue el trabajo que Dios le encomendó. Y el trabajo que a mí me ha encomendado, y esto es algo que no se puede detener, no puede parar. Un gran hombre, cuando a Jesús lo querían apresar, dijo, si es de Dios esto va a prevalecer, si no es de Dios se va a terminar. Y el evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo, 2020 años ya, ha prevalecido y está en nuestras vidas. Y dice de que él estaba en Atenas esperando a los hermanos porque sabían de una ciudad pasaba a otra. Y estaba en Atenas esperando a los hermanos. Y en eso que esperaba, dice, su corazón se enardecía, viendo a la ciudad, toda la gente entregada a la idolatría, y religiosos. Y dice que discutía en la sinagoga, él conversaba referente a la palabra con los judíos. Dice que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en las plazas cada día con los que concurrían. Cada día ahí estaba Pablo predicando el evangelio. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Tal vez por ahí alguna vez lo han dicho, este palabrero. Porque ciertamente esto es una cosa extraña. Es algo que el mundo no entiende, que el simple, el que no tiene a Dios no entiende. ¿Qué es lo que es esto? Ojalá en esta mañana pueda haber alguien que tal vez no conozca al Señor, que no sepa de estas cosas, del Evangelio,
y pueda oír este mensaje, esta palabra. Este palabrero. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús, y les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Que el Señor nos bendiga, Dios nos guarde. Sabe que jamás habían oído esas cosas. Ellos buscaban, miraban los cielos. Ellos vivían viendo los tiempos, buscando una lógica de todas las cosas, de la creación. Digo creación, todo como los cielos, como la tierra, como el mar. Y queriendo saber que el Señor nos ayude. Pero la verdad se nota que nada los llenaba. Y dice la palabra del Señor que le tomaron y le trajeron al Areópago, a un lugar alto que hay en Atenas. Y ahí le trajeron ese lugar donde se reunían ahí, mucha gente, filósofos, gente de ciencia, ahí también políticos, todos se reunían y para conversar temas y ver. Que Dios nos ayude, porque le había inquietado algo extraño esto no lo habíamos oído nunca y esto es interesante, dijeron aquellos hombres. Bendito sea el nombre. Dice, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Le preguntaban. Dice, pues traes a nuestro oído cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Escucharon a Pablo hablar, discutir, predicar. Y a la verdad que le llamó mucho la atención. ¿Sabe, hermano? Hay algo muy importante en nuestra vida, que la palabra tiene que ser inspirada. La palabra tiene que salir con poder, tiene que salir con virtud. Podemos tal vez escuchar a muchos predicadores, pero la verdad esto requiere de buscar al Señor, de la consagración, de guardarse, de hablar de algo real. Y Dios da la autoridad. Y captó la atención de aquellos hombres, porque con las filosofías que tenían ellos y con todo el entendimiento que tenían, podrían haberlo mirado como a la nada. Pero la gracia, el poder de Dios por medio de Pablo, usando a Pablo, capta la atención de aquellos varones. Y dice que le tomaron. Vamos, le dijeron. Vamos, queremos escucharte y que nos hable qué es esto, porque nos parece cosas extrañas. Y dice la palabra del Señor, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir, en oír algo nuevo. Que el Señor nos bendiga, nos ayude. En decir, oír algo nuevo. Qué maravilloso es cuando la persona quiere buscar cosas y se interesa por cosas. Muy lindo lo que dice la propuesta que le hacen, vamos, háblanos y danos a entender qué significa todo esto. Se abrieron a Pablo, colocaron sus vidas, te vamos a escuchar. Captó la atención, ese es poder, esa es virtud que tiene el hermano cuando predica. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Y dice el 22, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois religiosos. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción que decía, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Que Dios nos ayude. Maravilloso, hermano. Pablo, cuando estaba en la ciudad, recorría todo, mirando. Y siempre nosotros cuando estamos en un lugar tenemos que sacar provecho de algo. Siempre ojalá en el Señor una enseñanza, algo
que nos puede servir de base para poder hacer una enseñanza o explicarle a alguien. Y le ocurrió que Pablo vio una inscripción en uno de los altares que decía al Dios no conocido. Y le dice, veo que soy muy religiosos. A veces hay un confundimiento, hermano, dentro de la misma iglesia evangélica. Y dice, la religión mía es el evangelio. Hermano, nosotros no somos religiosos. Nosotros somos cristianos que queremos vivir conforme a la orden, a los mandamientos de Dios. El religioso es una persona de que siempre conforme ve a su corazón, busca, adora y creyendo que hace algunas cosas bien, se siente muy libertado, muy complacido, creyendo haber complacido a Dios. Pero aquí le dan la oportunidad a Pablo y dice que se puso en medio del Areópago y se puso a hablarle quién era él y a quién predicaba. Y le dijo, veo en unos altares que hay una inscripción que dice al Dios no conocido. Y sabe que tenían una palabra muy acertada, esa palabra que ellos escribieron. A pesar que podríamos mirarlo, adoraban esto aquí acá, pero no estaba lejos lo que habían escrito. Porque ciertamente muchos podrán decir, yo conozco al Señor. No, yo sirvo al Señor. Yo soy cristiano al Señor. Como otras veces lo hemos dicho, este traje, estos elementos que usamos realmente nos hace decir que ciertamente somos cristianos. Sino que es Dios que empieza eso y sabe, y por muchas cosas que hagamos, Él sabe cómo la estamos haciendo. Y Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras vidas, si realmente es cristiano. Porque podrán decir al Dios, dicen ellos, al Dios no conocido. Y ciertamente no lo conocían. No lo conocían. Y Él les dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Y se abre y se va adelante Pablo y empieza a hablarle. Y aquí hay un detalle, hermano. Aquí hay un detalle de Pablo que le hace una exhortación del Evangelio, una predicación, una enseñanza. Porque cuando uno predica el Evangelio es predicado bajo enseñanza, bajo doctrina. No es tan solo predicar y decir y alabar al Señor, es bajo doctrina. Doctrina es enseñar, porque la iglesia tiene que enseñar. Y les relata desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos. Pasando por todos los tiempos llega hasta el día que Él prefijó para levantar a su pueblo. Le hace como un resumen, pero con tanta sabiduría, con tanta gracia, hermano. Pero en esta hora el Señor nos ayude a profundizar esto que Pablo habla acá, que sería del versículo 23 para abajo. Dice, porque pasando y mirando vuestro santuario hallé una inscripción, el cual estaba y decía al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y sigue, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por mano humana. Dios nos ayude, nos dé gracia. Mire lo que es cuando está el poder de Dios, la gracia de Dios. No hiriendo los sentimientos de las personas, sea católico, mormón, sino que Él predicando, sea evangélico, sea predicando a Cristo con la autoridad de Dios. Dice, mire, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Le declara al tiro, porque dice anteriormente que su corazón se enardecía.
muchos pueden decir celo, ¿no? El celo no debe estar en nuestras vidas, sino que nosotros vemos cuando la gente a veces por ahí hace grandes desfiles, en otras partes se azotan el cuerpo, haciendo cosas como enmendando el pecado. El pecado ya fue pagado. Nosotros tenemos tan solo nosotros que buscar a Dios y pedir la misericordia que nos siga cada día perdonando. ¿Ah? Porque le dice que Dios no habita en templo hecho por manos de hombres. ¿Ah? Y es cierto porque nosotros antiguamente, nosotros ciertamente teníamos y adorábamos muchas estampas, muchas cosas, y yo particularmente de mi hogar a un templo que había, caminaba como alrededor de 15 kilómetros cada mes a pagar una manda que yo tenía. Ciertamente cuando llego al Evangelio y el Señor me hace ver su verdad, vengo a entender de que no era el sacrificio, yo lo hacía un sacrificio según yo, e iba todos los meses, un amigo me acompañaba, llegábamos por cierto muy cansados, pero agradezco al Señor su misericordia que nos mostrara el camino. Dice, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues es Él en quien da a todos vida y aliento de vida a todas las cosas. Le estaba hablando de un Dios todopoderoso, que no necesitábamos traerlo en andas o llevar tal vez una cruz cargada para poder de que Él se moviera, hablara y obrara en la gente. No, Él es Dios todopoderoso. Ya cuando nos llama a nosotros, nos trae el Evangelio, tenemos que entrar a buscarle de corazón. Y Él ahí acciona, se mueve, está su Espíritu Santo, trabaja en cada vida, sea niño, sea un bebé, sea un anciano, sea un hombre que en los últimos días de su vida se está convirtiendo al Señor, como lo fue el famoso pasaje cuando estaba en la cruz y aquel hombre le pide de poder estar en el reino de los cielos con él. Jesús le responde y le dice, hoy estarás conmigo. Ese es el Dios que se mueve bajo un poder, bajo su Espíritu Santo. Dios nos guarde. Ese es el Dios. Y dice, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Pues es Él a quien da todo, vida y aliento a todas las cosas. Mire, que Dios nos guarde y Dios nos ayude. Dice aquí, no es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo. Pues es Él a quien da todo aliento de vida. La persona puede, dice la palabra del Señor, la enseña, que un hombre tomó un madero. Él está hablando todas estas cosas porque él vio y el poder de Dios queriendo romper la religiosidad, que no era la forma, no estaban en el camino correcto, le explica todo esto. Por eso dijimos, vamos a ir viendo Pablo lo que quiso enseñar y decir. Y dice de que tenían esa inscripción, bonita la inscripción que decía el Dios no conocido. Tenían imágenes diferentes, tenían estampas, tenían esculturas maravillosas de oro, de plata, de madera, de todas esas cosas. Pero eso no es Dios, queriendo buscar, no. Sino de que dice, es Él quien da vida y aliento a todas las cosas. Un hombre tomó un madero, cortó un árbol y hizo una imagen muy bonita, muy maravillosa. Y cuando la hizo, la leña que sobró, la echó en el fuego. Y la que hizo, y la imagen tomó y le adoró. Podría haber echado esa imagen al fuego también porque era un trozo de madera. Es Él el que da aliento y vida. La gente queriéndole dar vida engañosamente a una imagen,
cree que está adorando a Dios o a alguien. Y el Señor lo dice, no te harás imagen, no te vas a hacer semejanza, dice uno de los mandamientos. Adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Una vida entregada completa a Dios. Este es el cristianismo, este es el evangelio. Llevar una vida completa pegada a Dios, como lo es no tan solo en el culto cuando vamos. Hermoso, maravilloso, cantamos, damos testimonio. El culto de Dios no se termina en ningún lugar. En nuestro trabajo tenemos que tener un culto para Dios. ¿Ah? Porque este es el templo. Él habita aquí, en nuestros corazones, en este cuerpo habita. Y este es el templo y tenemos que rendirle culto, evitando caer en conversaciones, evitando guardar los ojos, las manos, la mente, todo el ser. Podremos orar mucho, podremos horas tal vez orando, pero cuando levantamos esa oración, debemos seguir con el mismo culto y clamando, porque con la ayuda cada día podremos vencer. Él es el que da aliento a todas las cosas y Él da vida. Y en nosotros se mueve, en nosotros actúa. Por ahí llenos van a decir, oiga, tengo un problema, unja a mi hijo, y tenemos una conciencia, hay un espíritu. Vamos a ir igual, pero ¿sabe qué? La misericordia de Dios va a levantar a aquel enfermo. Pero Dios nos ayude a ser reales, que esa consagración esté verdaderamente en nuestras vidas. Y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Estamos hablando ya, somos cristianos, somos evangélicos, y dice la palabra del Señor, les dijo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de la tierra. ¿Cierto? Adán, Eva, y de ahí fueron saliendo las generaciones. Le van a decirle, mire, usted tal vez no conocerá a Dios y vivirán buscando el eslabón perdido, nacimos del mono y todo eso. Es una falacia, es una fábula, es una mentira grande. Tal vez en el colegio nos enseñaban todas esas cosas, pero son hipótesis, no tienen algo certero, nada, porque no lo hay. Hablan de millones y millones de años que tiene la Tierra. Yo no sé con qué máquina que no existía midieron tanto los tiempos. Sino que el hombre que se escapa, que se arranca y se va más allá de los límites de Dios. Pero Dios deja pasar todo esto. Pero nosotros los cristianos nos ha dicho que salimos y para enseñarle a otro, de una sangre hizo todo el linaje, todo de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y dice que ha prefijado el orden de los tiempos y los límites. El Señor nos ha ido enseñando. Nosotros miramos los cielos, miramos la tierra. Lo que hoy está ocurriendo en el mundo, en la tierra, están ocurriendo muchas cosas, independientemente de la pandemia, que son profecías anunciadas. Mire, acá como Pablo, 2000 años atrás hablando esto, ha prefijado los tiempos y todo lo que va a ocurrir. Pero independientemente ahora, mire que Dios ha detenido los tiempos. El Señor tiene detenido todo esto. A todos realmente nadie podrá decir, yo no me he asustado. Oiga, piñíquese la carne, piñíquese, péguese un palmazo. Y va a ver que le va a doler, va a ver que le va a molestar, o que le peguen un empujón. Somos personas, también hemos pasado por ese proceso. Pero hemos buscado a Dios,
buscando la confianza, buscando que Él habite en nosotros y maneje nuestras vidas, el Señor se ha llevado el temor, se ha llevado todos estos sustos que están pasando. Le decía, independiente de la pandemia, hoy mire los tiempos como están. Los mares, el cielo, hemos visto que el hombre se ha guardado en sus casas, alguna parte, no todos, y mire cómo los animales han querido salir a su hábitat. ¿Ah? Dios nos bendiga. Pero todas estas cosas son por voluntad del Señor. Nos asustamos, yo lo veo, me maravillo porque dijo, mire el Señor. ¿Ah? Pero Él, el Señor, entiende, hermano, entendamos, iglesia, usted, de que el Señor está ordenando los tiempos. Dios nos ayude, digámosle, Dios mío, dame la sabiduría, dame la inteligencia. Cuando pedimos eso, el Señor empieza a darnos a entender todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y le ha prefijado, mire, le ha prefijado. ¿Ah? Él ya antes ya lo hizo, ya. Del principio de los tiempos, cuando no había nada, ha prefijado el orden de los tiempos, como recién nos hacía hablar el Señor, y los límites de su habitación. En todo esto el Señor nos ha enseñado cómo ir conduciéndolo. Pablo, por cierto, todo esto, como le decíamos un rato atrás, le hizo esta exhortación. Pero ahora el Señor nos ayude a poder ir desmenuzando, escarbando, como dice la palabra del Señor, escudriñar la Escritura, escudriñando, buscando. Porque este no es un libro que se lee como cualquier libro. Esta es la palabra del Señor. Detenidamente, me detengo en un versículo y le digo, Señor, no entiendo. Y ahí viene el Señor. Y nace esta luz, nace este poder, y uno queda con la boca abierta y dice, qué tan lindo lo que dice aquí. Y tan solo una estrofa le llenó su vida por haberse interesado en detenerse y no pasarse de largo el punto, ni la coma, ni todo eso, sino que leerlo tranquilo, buscando de Dios. Dice el 27, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mire cómo termina Pablo de decir acá, dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, no entendemos, no vemos, puedan hallarle. Dice que el que busca, halla. No estaban lejos ellos, porque tenían esa inscripción sabiendo que había algo, había un poder, había algo más grande, porque miraban todo esto, que no era fácil tomar una estrella y ponerla en el cielo.